Primera de Corintios capítulo 6, mis queridos hermanos, y ahí vamos a buscar el versículo 12, si son tan amables, por favor. De ahí vamos a arrancar el 12 en adelante, vamos a estudiar ahora. Amados, vamos a tocar ahora un punto bien importante, bien delicado, ¿verdad? Porque este es el diario vivir de la cultura en la que nosotros estamos, ¿verdad? Y ya vamos a leerlo, vamos a leer el texto, vamos a comenzar con un par de versículos y luego vamos a ir avanzando. Pero el tema de ahora, amados hermanos, es la vida licenciosa, es decir, el pecado sexual. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Las relaciones ilícitas. ¿Qué dice Dios al respecto? Algunos van a decir, no, de eso no quiero escuchar. Escúchelo porque Dios siempre tiene algo bien importante para nosotros. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, mis queridos hermanos. Dice, ahí estamos. Sí, esa es. Ahí estamos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a comprender este tema, Padre, porque para muchos no es pecado, pero tu palabra sí lo menciona. Enséñanos, ayúdanos a comprender un poquito más sobre cómo deteriora la vida del hombre este pecado, estas relaciones sexuales ilícitas, Dios. Gracias, Padre. En tus manos nos depositamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos, mis queridos hermanos, estudiando la carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 6. Acabamos de ver cómo Pablo está reclamando a la iglesia porque están teniendo líos entre ellos y se estaban demandando en los, digamos así, en los juzgados con jueces que no eran cristianos, sino que eran impíos. Entonces Pablo les dice, ya con que ustedes tienen problemas, ya tengan líos entre ustedes, ya eso habla de que tienen una vida carnal y se van a juzgar delante de los impíos y no delante de los santos. Y entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hace un detalle en los versículos anteriores, exactamente en el versículo 9, dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos, oiga esto, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hablamos un poquito y cada uno de estos pecados, ¿verdad? Hablamos un poquito el miércoles pasado. Pero fíjense, y termina diciendo que ningún injusto, ninguna persona que no ha sido justificada por Cristo va a poder permanecer, va a poder estar en el reino de Dios. Es decir, cuando dice no heredarán el reino de Dios, es una manera de decir no pueden ser salvos. Porque sus pecados tienen que ser presentados delante de Dios, tiene que haber un corazón arrepentido, humillarse delante de Dios, pedirle a Dios que les salve, confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y la gracia de Dios les envuelve si es una confesión real. Y entonces Pablo estaba llamándole la atención a todos los de Corinto. Y entonces les dice Pablo que ningún injusto va a heredar el reino de Dios. Y comienza a mencionar los pecados, pero al final dice algo de lo que realmente era la iglesia de Corinto y somos la iglesia en todo lugar. Todos los cristianos hemos sido pecadores y somos pecadores. De allí nos sacó el Señor, nos perdonó, ¿verdad? No somos perfectos, los cristianos somos perdonados y tenemos una visión diferente de la vida porque nos ilumina la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo. Sin embargo,
embargo estamos todavía tentados, somos tentados diariamente y es posible que pequemos y nos metamos en líos de nuevo si nosotros nos descuidamos. Entonces, pero Pablo les recuerda que así como los injustos no van a heredar el reino de Dios, así estaban ustedes. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, está hablando de pasado, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, eso eran ustedes, acuérdense cómo vivían, acuérdense lo que ustedes eran, pero ya ustedes Dios los ha cambiado, porque ustedes creyeron en Cristo, Dios los ha cambiado. El Espíritu Santo ha lavado sus pecados, el Espíritu Santo les ha santificado, es decir, los ha puesto aparte como personas especiales dentro de esta tierra, redimidos por Cristo. Ya habéis sido justificados. ¿Esto qué quiere decir? Que la justicia de Cristo ha venido a nosotros y se nos cuenta, la justicia de Cristo se nos cuenta a nosotros. Entonces, delante del Padre, nosotros somos justos. Entonces, y vamos en ese proceso de alcanzar lo que Dios dice que ya somos, que dice que somos lavados, que somos santificados y que somos justificados. Entonces, les recuerda a la iglesia, acuérdense que ustedes eran igualitos a los jueces, pero ahora ya ya han sido transformados, ya ha habido algo diferente en su corazón. Entonces, yo quiero que usted piense esto, porque está hablando de afeminados, está hablando de los que se echan con varones, está hablando de los borrachos, de los maldicientes, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la iglesia de Corinto estaban todos estos personas que participaban en todos estos pecados, pero fueron ya redimidos, sin excepción. Fueron redimidos aquellos que creyeron. Entonces, a partir de ahí, Pablo les está diciendo, ya dejen de ser así. Ya sean nuevas criaturas, ya vivan como nuevas criaturas. Entonces, no sean como los jueces, recuerden que ustedes así eran, pero ya han sido transformados y entonces no se sometan a ellos. Y entonces, en cuanto a llevar sus litigios delante de jueces impíos, a partir de ahí, Pablo, tomando esa base que les recordó que ellos eran pecadores como los jueces pecadores a los cuales ellos buscaban, allí Pablo comienza y cambia un poquito el tema, aprovechándoles, les dijo, eran como estos, pero ya no son como estos. Entonces, había un dicho entre la iglesia de Corinto, ¿verdad? Parte que fue tomada parte de las enseñanzas de Pablo, y es el siguiente, está en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. ¿Cuál era el dicho? Todas las cosas, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo he sido redimido, nada me puede sacar de mi redención, entonces yo puedo ser y hacer lo que yo quiera y eso no va a afectar mi salvación. Amados hermanos, ese pensar se mantiene a la fecha, ¿verdad? Se mantiene que como yo ahora soy salvo, yo puedo pecar sin dejar de ser salvo, yo puedo ir a hacer lo que quiera, yo puedo participar y disfrutar todo pecado y yo sigo siendo salvo porque nosotros predicamos que la salvación no se pierde, pero hay un detalle, cuando nosotros venimos a Cristo somos hechos nueva criatura, nuestra mente es transformada, entonces una persona que verdaderamente es salva ya no participa de esos pecados de la manera que lo hacía anteriormente, sino que hay cierto freno. Poco a poco el cristiano se va separando cada vez más de los hábitos pecaminosos que teníamos antes. Pero, amados hermanos, la iglesia de Corinto había tomado las palabras del apóstol Pablo y las había tomado a su manera y había encontrado en las palabras de Pablo, en las palabras que antes les había enseñado Pablo, una excusa teológica, podemos decirlo así, para poder pecar sin tener problemas, ¿verdad? Según ellos, sin tener problemas espirituales. Pablo nos ha enseñado y nos enseña en las cartas, por ejemplo, textos como el siguiente, se lo pongo en su pantalla, versículo, es Primera de Corintios, perdón, esto está en, perdón,
Este está en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, oiga esto. Oiga esto, y de aquí la iglesia de Corinto, por versículos como este, es que la iglesia de Corinto había tomado una excusa. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, Pablo nos está diciendo, ahora ustedes son libres. Entonces, pero amados hermanos, esa libertad muchas veces cuando nosotros no la comprendemos y le damos rienda suelta, o sea, si yo soy libre ahora, entonces puedo hacer lo que quiera sin que mi vida espiritual sea trastornada, sea golpeada. Pero mire lo que dice el capítulo 5 de Gálatas. Quiero que lo vea, por favor. Se lo voy a poner en su pantalla y póngale mucha atención. Recuerde que este no es una predicación, este es un estudio bíblico. Mire lo que dice el versículo 1. Dice, estad pues, ¿qué dice ahí? Firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, si usted lo toma así, literal, sin ponerse a pensar con todo el conjunto de los demás textos bíblicos, usted dirá, yo puedo hacer todas las cosas que yo quiero porque soy una persona completamente libre de la condenación. Sin embargo, amados hermanos, Pablo en ese mismo capítulo 5 nos hace una reconvención. Dice, porque vosotros hermanos, oiga esto, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, amados, encontramos aquí que Pablo en ningún momento les dijo, ustedes son libres de hacer lo que les da la gana y de darle rienda suelta al cuerpo. De hecho, Pablo les dice, nos enseña en Gálatas también que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se contraponen con los deseos del Espíritu. Es más, la carne no quiere y no puede cumplir los deseos del Espíritu. Le es imposible a la carne hacerlo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas. Pero ahora uno tiene que entender, ¿verdad? No es que lo malo me es lícito, porque cuando estamos hablando de lícito estamos hablando de legal. Entonces, para un cristiano, no puede hablar de que pecar es legal. No es así. El pecado corrompe el corazón del hombre y siempre trae consigo consecuencias funestas. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo se refiere a la libertad, se refiere a la ley, se refiere a las ceremonias, se refiere a todas las leyes, a todas las ordenanzas de los fariseos, de las ceremonias y de la ley en cuanto a salvación. Nosotros éramos libres de eso porque en Cristo somos libres, inclusive libres de la circuncisión. Aún los nuevos creyentes no tenían por qué circuncidarse porque Cristo era nuestra circuncisión. Entonces realmente somos libres ya de los preceptos legales, somos libres de las ordenanzas, de las costumbres de los ancianos, de los fariseos, etcétera, etcétera. Pero estamos unidos a Cristo. Entonces, el cristiano, amados hermanos, no es que tenga libertad para hacer lo que le da la gana. No, el cristiano ha sido libre de la presión de la ley, pero estamos sujetos a Cristo. Entonces, nunca para un cristiano pecar será legal. Nunca. El cristiano que se meta en lío va a recibir la consecuencia de lo que hace. No hay otra manera. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes cristianos, cuántos hermanos que han tenido un caminar bonito, abundante y con sus familias,
han caído en presa de sus pasiones carnales, cuando de repente le permiten, digamos, llega un varón, llega a la iglesia con su familia y de repente en servicio de la iglesia comienza a conocer a otra persona o fuera de la iglesia, en su trabajo, donde sea, pero es cristiano y comienza a darle espacio a las atracciones físicas para con otra persona, y entonces le damos espacio a los deseos carnales poco a poco y poco a poco va minando nuestro corazoncito, amados hermanos. Y oiga bien, ninguna pasión, ponga atención a esto, ninguna pasión es racional, ninguna. Y cuando nosotros jugamos con nuestras pasiones y comenzamos a bromear y de repente nos metemos con personas ahí, sea por texto, sea o personalmente jugando con otra persona, va a usted a encender poco a poco su pasión y va a llegar un momento en que no se va a poder detener. Mucha gente me dice, pastor, es que no me pude detener. ¿Y cómo es que usted pudo llegar a ese momento? ¿Cómo es que usted dejó caminar su pasión hasta ese momento? Córtelo. La Biblia dice que el sabio ve venir el mal y se aparta, pero el necio lo recibe. Entonces, amados hermanos, Pablo nos está reconviniendo respecto a nuestra vida licenciosa, es decir, a nuestro pecado sexual. Entonces, amados hermanos, volvamos al texto, ¿verdad? Porque es importante que nosotros podamos comprender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta. Dice así, sigamos entonces, dice, aquí estamos. Vea lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Oiga esto. La gente decía, los cristianos llegamos a un momento a decir todas las cosas, yo puedo hacer todas las cosas y todas las cosas son legales para mí porque yo ya no estoy bajo la ley. Un momento. Primero, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. La ley nos muestra quién es Dios. La ley nos muestra cómo es Dios. La ley nos muestra el sentir de Dios para nosotros. Nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra a un Dios santo. Entonces Dios no va a redimir a una persona para que tenga una vida llena de pecado constantemente. Entonces Pablo dice, ustedes dicen todas las cosas son lícitas, pero yo te digo, no todas las cosas convienen. Es decir, no todas las cosas son de provecho, al contrario, algunas son de destrucción. Y nosotros tenemos que ser muy sabios y tenemos que saber detener nuestras pasiones aún antes que éstas se enciendan. Porque no es que se encienden de un solo. Entonces usted sabe que esto no es así. Usted sabe que todo esto es poquito a poco, poquito a poco. Se va jugando poco a poco hasta que el fuego ha aumentado tanto que usted ya no le encuentra la salida. El capítulo 5 y 6 del libro de Proverbios hablan mucho sobre lo que es el adulterio, sobre lo que es el meterse con la mujer o con el hombre ajeno, ¿verdad? En el caso de la mujer, habla de que es un pecado que no se olvida, que no es sabio el que se mete con la mujer de su prójimo. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, el cristiano es una persona redimida, pero una persona redimida que tiene control, tiene dominio propio y conoce la voluntad de su Dios y no se va a meter en líos. Si bien es cierto, somos salvos, somos eternamente salvos, pero una persona salva tiene una conciencia unida a la palabra del Señor, una conciencia que le llama la atención y tiene un sentir y un respeto hacia la persona de Jesucristo, hacia nuestro Dios y Salvador. Entonces, sabemos que todas las cosas que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que sea, pero de lo que sea, sabemos que van a haber consecuencias. Buenas cuando lo que hacemos es bueno y malas cuando lo que hacemos es malo.
Dice la Biblia que el que siembra para su carne, de la carne va a recibir corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a recibir vida eterna. Entonces todos tenemos la libertad de hacer lo que usted quiera. Lo puede hacer ahora, aún antes cuando no era creyente, usted podía hacer lo que a usted le daba la gana, pero usted sabe y está consciente que muchas relaciones no le traen nada bueno, por el contrario, destruyen. Mire, una pasión esclaviza, una pasión deshonra. ¿Cuántas cosas hemos hecho por pasiones desordenadas? Y lo peor que le pueda pasar a alguien es que Dios lo entregue a sus pasiones. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza y le da rienda suelta a las pasiones, amados hermanos, no importa la familia, no importa el trabajo, no importa nada, y perdemos todo por pasiones desordenadas. Y nosotros no estamos llamados a eso. Entonces, si bien es cierto, somos personas normales, somos salvos, ¿verdad? Pero, amados hermanos, cada uno de nosotros debe saber que no todo lo que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Tenemos que saber también que todas las cosas que hacemos tienen el poder de dominarnos a nosotros, y nosotros nos descuidamos. Por eso es que dice, yo no me dejaré dominar. Es decir, que si usted se deja, lo dominan, y eso es una pasión. Y así todas las pasiones, amados, todas las pasiones. Usted tiene que poner de su parte para no participar de ellas. Si participa, lo van a dominar. No es cuestión de que usted lo va a poder controlar. Lo mismo que el alcohol, lo mismo, etcétera, lo mismo. Igual nosotros somos víctimas de nuestras pasiones cuando estamos metidas en ellas, cuando ellas nos llenan. No entendemos razones. La persona que ya está apasionada por otra persona no entiende, aunque le saquen los defectos, aunque se los pongan enfrente, no entiende. No entiende. Y al contrario, cuanto más lo quieren detener, más en lío se quieren meter. Vea lo que dice el versículo 13, por favor. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Este también era un refrán, ¿verdad? La comida para el estómago y el estómago para la comida. Entonces, mi estómago es parte del cuerpo y la comida también. Entonces, lo que yo haga con mi cuerpo no puede dañar a mi espíritu. Ese era el pensar en los tiempos del apóstol Pablo, y sigue siendo el pensar de muchos en este tiempo. Tienen una semana llena de pecado, haciendo lo que les da la gana, hablando, haciendo, metiéndose en líos, metiéndose en pasiones desordenadas, y después vamos a la iglesia como que no ha pasado nada. Está bien que vaya a la iglesia, pues, porque por eso es que la iglesia es como el hospital del alma, pero tenemos que ir cambiando. Entonces, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Si usted cree, está bien, ¿eh? Si usted dice, no, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y no tiene nada que ver con mi espíritu. Y muchas veces lo pensamos así de mi propio cuerpo. Y entonces lo que yo haga con mi cuerpo, si yo puedo hacer muchas cosas ilícitas con mi cuerpo, no dañan mi espíritu. Y eso no es así, porque el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. ¿Qué es lo uno? El vientre. ¿Qué son las otras? Las viandas. Pero el cuerpo, oiga, y aquí es claro Pablo, aquí no deja lugar a ninguna duda, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces Pablo viene y revela cuál es la intención verdadera de Pablo. La iglesia de Corinto, Corinto era un lugar lleno de pecado, lleno de fornicación. La fornicación no se veía mal, inclusive sus cultos religiosos para los paganos tenían fornicación, y fornicaban con las, ¿cómo se llama?
con las sacerdotisas que estaban dentro de los templos. Entonces ellos lo veían normal y entonces llegaron a la iglesia con esas costumbres y luego encuentran que es un pecado y entonces para ellos es difícil de lo que están tan acostumbrados venir y soltarlo. ¿Y qué tiene de malo? Pues aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué tiene de malo? Porque el cuerpo no es para la fornicación. Ahora, yo quiero que haga la diferencia, por favor. Las relaciones sexuales pueden ser fornicarias o pueden ser santas o pueden ser fornicarias o adúlteras. ¿Cómo así, pastor? El sexo, amados hermanos, no es malo, no es pecado en sí, cuando se hace dentro de la esfera que Dios ha nombrado. Toda relación sexual extramatrimonial es pecado. Oiga lo que le digo. Así lo enseña la Biblia. No podemos cambiarlo. No podemos, pero es que si está bien bonita no es tan pecaminosa. Eso es mentira. Siempre es pecado. Siempre, siempre, siempre es pecado. Y dice la Biblia que su cuerpo no es para la fornicación. Si usted está casado, su cuerpo, dice la Escritura, es de su esposa y el cuerpo de su esposa es suyo. Entonces allí no hay fornicación. Hay relaciones de amor entre dos esposos. Dos novios no deberían tener relaciones porque es fornicación y sus cuerpos son de Dios. Dos creyentes no deberían de participar en eso. Dice, pero tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y oiga la relación, se lo vuelvo a poner en su pantalla, la parte final dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y mire esto, y el Señor para el cuerpo. Entonces nos hace una relación, amados hermanos, que antes no se veía en el Antiguo Testamento. Una relación de pertenencia. Nosotros le pertenecemos al Señor y el Señor entregó su cuerpo por nosotros. Entonces, nuestro cuerpo es de Dios. Y fíjense que tan importante es nuestro cuerpo y lo señala en el versículo 14, el apóstol Pablo dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, nuestro cuerpo está reservado para el Señor. Y un día, Dios mismo va a redimir, va a levantar nuestro cuerpo. Aun cuando nosotros hayamos muerto o estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados. De eso habla el capítulo 15 de esta carta de Corintios y 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17. Habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros vamos a resucitar y luego vamos a ser arrebatados. Entonces nuestros cuerpos van a ser resucitados, van a ser transformados. Entonces no es posible que cuerpos que ya el Señor pagó por ellos, almas por el cual Dios pagó por ellos, ahora estemos entregados nosotros a la fornicación, ¿verdad? O estemos entregados al adulterio. Ay, pastor, estos temas, amados, es un estudio exegético, yo no lo puedo saltar, es para su bendición, es para nuestra bendición. Y cuando nosotros tenemos en cuenta, oiga esto, cuando nosotros tenemos en cuenta lo que Dios desea de nosotros, entonces nosotros tenemos un norte, tenemos un camino, tenemos una orientación por dónde andar. Y sabe qué cosas no debe usted hacer. Y si usted sabe que no debe de hacerlas, ni siquiera las inicia. Oiga bien, ni siquiera las inicia para no meterse en rollo. Ahora, mire todavía, y aquí estamos hablando que nuestro cuerpo es de Cristo, que Cristo murió para nosotros, que un día nuestro cuerpo va a ser levantado, pero el apóstol Pablo dice, oiga, el versículo 15, sobre la actualidad de nuestro cuerpo, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Por qué, amados hermanos? Somos la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Entonces somos parte ahora de Cristo. Cuando las personas saben que usted es creyente, usted es una iglesia caminando. Donde sea que usted esté, usted es la iglesia. Usted es el cuerpo de Cristo.
Y por eso es que inmediatamente lo ven a usted y lo relacionan con la iglesia a la cual usted se congrega. Lo relacionan con un pastor y lo relacionan con Cristo. Entonces, cuando nosotros nos metemos con conductas incorrectas, por ejemplo, hablar de manera soez, toda la gente que sabe que somos del cuerpo de Cristo, que somos iglesia, nos escucha y nosotros avergonzamos al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, avergonzamos al cuerpo de Cristo, y al avergonzar el cuerpo de Cristo no solo avergonzamos el cuerpo, avergonzamos también su cabeza. Y por eso es que, amados hermanos, esta enseñanza debería estar puesta en nuestra mente constantemente, para que no iniciemos problemas de los cuales nosotros no vamos a encontrar la salida. Entonces dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mire lo que dice. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, oiga esto por favor, nos dice, ¿no saben ustedes que estamos unidos a Cristo? ¿O qué creen ustedes que se van a poder desligar de Cristo para ligarse con una ramera? No se pueden desligar. En otras palabras, si usted va y se mete en relaciones ilícitas, Cristo va con usted. Porque usted y Cristo, yo y Cristo, estamos unidos. No hay manera que nos desliguemos. Siempre estamos en Cristo, siempre estamos con Cristo, siempre somos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo dice, de ningún modo. Y mire lo que dice el versículo 16. Aquí Pablo está poniendo esto todavía un poquito más candente. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amados hermanos, esto es tremendo porque se va, oiga esto, se va hasta el Génesis, hasta el inicio, hasta el propósito de Dios en cuanto a la unión de un hombre con una mujer, hablando del matrimonio. Y dice, los dos serán una sola carne, es decir, los dos se van a unir físicamente, se van a unir en un solo cuerpo, y también el hombre se une con su mujer también de manera espiritual. O sea, lo que yo hago con mi cuerpo definitivamente afecta mi vida espiritual. Afecta a mi vida espiritual. Entonces el Señor dice, Pablo dice, no te puedes desligar de Cristo y ligarte a una ramera. No se puede, porque los dos van a ser una carne, y vas a hacer una carne a una ramera de Cristo. Entonces Pablo nos lleva y nos topa, ¿verdad? Porque dice el versículo 17, nos topa la pared, dice, pero el que se une al Señor, oiga esto, y piense si usted es creyente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire, de repente muchas personas no quieren tomar compromisos como creyentes, ¿verdad? Porque tienen espacios para su pecado. No, yo estoy practicando esto y me gusta esto que hago. No, me gusta mi relación con fulano, me gusta hacer esto, me gusta. No quiero compromisos porque todavía quiero mantener esto. No entiende, amados hermanos, no entienden que ya estamos comprometidos con Cristo, que ya somos parte de Cristo, que ya Cristo es testigo de lo que estamos haciendo. Y fíjense que algo que tiene el servicio de corazón, el servicio hecho en la iglesia, es que santifica. Es decir, no puedo yo estarle sirviendo al Señor delante de los hermanos y estar en fornicación al mismo tiempo. No se puede, no se puede. Entonces santifica mi tiempo, santifica mi corazón, santifica mi mente, y entonces nosotros, usted y yo somos un espíritu con Cristo. Estamos unidos a Cristo espiritualmente, y nuestro cuerpo, amados hermanos, nuestro cuerpo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es templo del Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 18, porque comenzó hablando de las viandas, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, para no me dejará dominar de nada. Y dice las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. ¿Cómo que de comida estaba hablando? Pero Pablo solo estaba haciendo una metáfora para poder enseñar que lo que usted haga con su cuerpo, con su corazón, con su mente, con todo su cuerpo, afecta su vida espiritual. Por eso es que Pablo dice el versículo 18,
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amados, solo tenemos un cuerpo. Y este mismo cuerpo es el que va a ser redimido. No va a tener otro cuerpo, es el mismo cuerpo redimido. Entonces, ahora, aún con mi cuerpo todavía lleno de corrupción, mi cuerpo pertenece a Cristo. Cristo entregó su cuerpo, su vida por mí. Y dice la Escritura que espiritualmente yo soy un cuerpo con Cristo. Entonces nos manda a huir de la fornicación, porque lo que yo haga con mi cuerpo sexualmente afecta mi vida espiritual. Aún a los sacerdotes se les ordenaba que cuando ellos iban a servir no podían tener relaciones sexuales, aun cuando ellos estaban correctamente en matrimonio. No, ¿por qué? Porque iban a unirse al Señor. Entonces tenían que apartarse por un momento para el servicio. No saqué conclusiones para ahora respecto a entonces cuando un día antes que sirva, yo no puedo. No, usted está con su esposa, usted con su esposo. Ese es un lugar santo, es honroso el hecho matrimonial, ¿verdad? Entonces no se preocupe. Pero yo le digo esto para que usted comprenda que la fornicación o que el adulterio en su caso dañan nuestra vida espiritual y, amados, dañan nuestra vida moral, dañan nuestra vida sentimental, dañan nuestra vida familiar, avergüenzan a nuestros hijos, avergüenzan a nuestros cónyuges, avergüenzan a toda la familia, avergüenzan al cuerpo de Cristo. Amados, mire, amados, tenemos nosotros que pensar, todos los demás pecados están fuera de la esfera de mi cuerpo. Pero la fornicación y el adulterio, las relaciones sexuales, dañan, oiga, cuando no están dentro del matrimonio, dañan todo lo que yo soy, mi cuerpo, mi vida y todo lo que yo soy. ¿Y cómo pueden dañar mi cuerpo, pastor? Claro que sí, amados. No, yo no soy médico, ¿verdad? Pero yo creo que todos de alguna manera hemos estado metidos en estos líos y es un estrés, es un problema y es una desesperación por estar, por no estar, por correr, por ir, por esconderse. Es una locura, amados, es una locura. Y si usted no está casado y solamente se ve de vez en cuando con alguien, mire, hermano, cuando las personas se den cuenta de lo que usted hace y que usted se llama cristiano, también eso daña nuestro corazoncito. Y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, pastor, pero es que por eso es que yo no quiero compromisos en la iglesia. Amados, aunque usted no tenga compromisos en la iglesia, le leo este versículo, por favor. Mire lo que dice. Ponga atención a esto, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, oiga esto, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Oiga esto, por favor. Y se lo vuelvo a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es tremendo, amados. Mi cuerpo, con el cual, digamos, si yo estuviera metido en fornicación, ¿verdad? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, con el cuerpo fornico. Oiga esto, por favor. Entonces, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo quiero ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría? Recuerda el templo donde usted se congrega. Cualquiera iglesia donde usted se congrega, el templo, recuerda el templo, ¿verdad? Y recuerde la parte donde está el púlpito. Algunos le llaman todavía altar, pero realmente ya no se presentan sacrificios, pero dejemos eso. Entonces, amados, vamos nosotros y vemos a una persona teniendo relaciones sexuales dentro de la iglesia. ¿Qué pensaría usted? ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? ¡Wow! No, ¡qué pecado! Pero es lo mismo que lo hagan en la iglesia o que lo hagan en cualquier lado. Porque el local de la iglesia no es el verdadero templo. Ahora el Señor está en un templo no hecho con manos. El templo de Dios es su cuerpo, mi cuerpo. Y entonces cuando un cristiano se mete en fornicación, no importa dónde lo haga, siempre es dentro del templo de Dios. Y eso, amados hermanos, eso pesa en nuestra vida espiritual. Y eso nosotros deberíamos de reflexionarlo.
Nosotros deberíamos de tenerlo en cuenta porque dice, lo vuelvo a poner en su pantalla, amados hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Se recuerda un espíritu con Cristo, el cual tenéis de Dios, se lo ha mandado Dios, y que no sois vuestros, no se pertenece a usted. Entonces dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, si mi cuerpo es de Dios, no solamente porque Él es dueño de todas las cosas. Dice Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Pero además, amados, lo compró con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo. El Cordero, el Apocalipsis le llama el Cordero inmolado, el Cordero que murió por nosotros, el precio por el cual el Dios volvió a comprar lo que ya era suyo, lo que había sido suyo. Y fue quitado por el pecado, pero es tomado de nuevo por Cristo. Entonces dice, haber sido comprados por precio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo. Y mire lo que dice, no solo dice el cuerpo, sino que en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si yo peco, yo ofendo a Dios. Si yo fornico, yo estoy ofendiendo a Dios. Es como que lo hiciera dentro de la iglesia. Entonces, amados, no me haga la separación. No, lo que yo haga con el cuerpo no tiene nada que ver con mi espíritu, como dicen algunas personas. No, Dios solo mira el corazón. Amados hermanos, Dios ve tu espíritu, pero también quiere que tu cuerpo represente lo que hay dentro de tu espíritu. Así es que nosotros estamos unidos, oiga bien, unidos a Cristo. Vuelvo a decir lo que dije hace algún momento. La pasión no puede ser racional, no es racional. No le interesa a Dios, no le interesa la honra, no le interesa la familia, no le interesa el trabajo. La pasión lo que quiere ser es llenarse de satisfacción. Y no va a parar hasta que lo haga. Entonces, mientras usted cultive la pasión, principalmente, oiga esto, principalmente una pasión ilícita, o sea, frente a alguien que no es su cónyuge, con el cual usted no está casado, se va a meter en líos, y los líos con el que se va a meter es con Dios, y la paga del pecado siempre es muerte. Entonces siempre van a haber problemas. No tenemos pleno control de 100% de lo que nosotros pensamos, y si nosotros no controlamos 100% lo que pensamos y dejamos que nuestra mente siga pensando cosas malas, como dijo no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, yo no puedo evitar que los pensamientos aniden en mi mente. Creo que fue Martín Lutero, que los pensamientos aniden en mi mente, ¿verdad? No puedo evitar que los pensamientos lleguen a mi mente, pero puedo evitar que aniden en ellos. O sea, puedo espantarlos. No. Y cambiar, y hacer, y ponerme en actividad para con Dios. Ponerme en actividad en cosas que son buenas, que son santas, que glorifican a Dios, activos en Cristo. Y rechazar todo lo que puede dañar mi relación con Dios, porque recuerde, como dijimos en los versículos anteriores, tanto lo uno como lo otro va a destruir Dios. Es decir, tanto las viandas como mi cuerpo lo puede destruir Dios. Descansemos en Cristo. Amados hermanos, mire, solo cuando nosotros no hemos conocido la bendición de estar en Cristo, de su riqueza en la palabra, de la satisfacción que Cristo puede dar, de cómo Dios puede abrir las puertas de tanta bendición. Solo cuando no conocemos eso, amados hermanos, es que creemos que darle gusto a nuestras pasiones es la única manera de ser felices. Si usted cree que darle rienda suelta a sus pasiones es lo único que le satisface, amados hermanos, es porque aún todavía no se ha rendido al Señor.
Yo en este momento, yo quiero invitarlo, pues, que medite lo que hace, que se comprometa más con Dios. Ay, pastor, ¿y si fallo? Todos fallamos. No hay duda que todos fallamos. Pero es importante que usted y yo nos podamos rendir a Cristo, podamos renunciar al control de nuestra vida y por el contrario, nos humillemos delante del Señor. Le aseguro, amados hermanos, que hay una verdad que debe llenar nuestros corazones, debe llenar nuestro pensamiento, y es que Dios nos ama, que Dios sabe cuáles son nuestras inquietudes y Él sabe que no somos perfectos, entonces debemos de humillarnos delante de Dios para que lo que a nosotros nos haga falta, Dios nos lo dé. Dice la Biblia, mi Dios, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítame orar por usted. Permítame que podamos poner delante de Dios todas y cada una de nuestras cargas. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos descansar en ti, Señor. Nuestro corazoncito probablemente ha sido golpeado, Señor. Nuestro corazón ha sido confrontado, Padre. Hoy queremos depositarnos delante de ti, Señor. Queremos pedirte perdón y queremos suplicarte, Señor, que nos fortalezcas para enfrentar todo lo que pueda venir, Señor. Descansamos en ti, Padre. Perdona nuestras faltas. Descansamos en ti. Ponemos nuestra vida y nuestra familia en tus manos, Señor. Nuestros problemas, nuestras ansiedades, los ponemos en tus manos para que en tu gracia y en tu poder, Señor, tú nos bendigas y nos ayudes a salir adelante. Oro por la vida de cada una de las personas que hoy pueden estar conectadas, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu les bendiga grandemente. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ahora yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Va a salir una oración en la pantalla, en su pantalla. Repítala. Dios quiere salvarle hoy. Pero es usted y Jesucristo. Permita que su gracia llene su corazón. Repítala con fe y Dios le salvará ahora. Muchas gracias por haber estado en esta noche. Que el Señor le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.